esta computadora. Bueno, ahora sí. Bueno, hola chicos, hola a todos, a los que ya los he saludado y a los que no los he saludado todavía. Bueno, el tema vamos a avanzar con lo que es el cálculo vectorial, ¿sí? ¿No hay nadie más? No. Bueno, las funciones que nosotros hemos estudiado hasta ahora, chicos, son las funciones reales, que son funciones que están definidas en un conjunto de y con valor en el conjunto de los números reales, como por ser, por ejemplo, a ver, acá, las funciones reales. Funciones reales. ¿Sí? Estas funciones, como bien lo vimos en la clase pasada, son funciones que van de un conjunto de contenido en R a la N con valores en el conjunto de los números reales. Esas son las funciones reales. ¿Por qué? Porque los valores que toma la función son números reales. Cuando n igual a 1, el d está contenido en los reales, son funciones de una variable real. N igual a 2, el d va a estar contenido en R2, funciones de dos variables reales, n igual a 3 y así sucesivamente. Los valores que toma esta función son números reales. Entonces son funciones que están definidas en un campo que llamamos campo escalar. Campo escalar. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a ver ahora, ¿sí?, son las funciones vectoriales. Y estas van a estar definidas en el campo que le llamamos campo vectorial. A diferencia de las funciones reales, las funciones vectoriales son funciones, como lo vamos a ver a lo largo de esta clase, que van a estar definidas en un conjunto de números reales y los valores que toma esta función son vectores. O sea, el dominio de esta función es un conjunto de números reales y el rango va a ser un conjunto de vectores. A diferencia de las funciones reales, que los valores que toma la función son números reales, por eso se llaman funciones reales, y están dentro de un campo que se llama campo escalar. En cambio, estas funciones, que son las funciones vectoriales, van a estar definidas en un conjunto de números reales y los valores que va a tomar esta función son vectores. Por eso se llaman funciones vectoriales. Y van a estar definidas y de eso nos define un campo que se llama campo vectorial. Bueno, luego en la segunda, cuando iniciemos la segunda parte de la materia, vuelvo a retomar este tema, ¿no? Ahora damos inicio a lo que son las funciones vectoriales y de una variable, ¿no? Y luego vamos a retomar más o menos en el mes de agosto este tema. Bueno, ¿para qué nos sirven estas funciones vectoriales? Estas funciones nos sirven para representar curvas, acá está, ¿ven? Representar curvas en el plano o en el espacio. Estas son las grandes aplicaciones que tienen estas funciones, ¿sí? Para representar curvas en el plano o en el espacio, y también para describir, es otra de las aplicaciones, el movimiento de partículas en esos mismos espacios. ¿Sí? Bien. Entonces, sigamos con la definición de funciones vectoriales. Una función de la forma, dice, R de t, que es f de t por i, más g de t por j, o bien R de t, f de t por i, más g de t por j, más h de t por k, se llama función vectorial en el plano, que sería este caso, o en el espacio, que sería este caso, donde las funciones componentes, para este caso las funciones componentes son f y g, y para este caso tridimensional las funciones componentes son f, g y h. Son funciones del parámetro t y con valores reales. O sea, las funciones componentes son funciones reales. Ahora fíjense en el concepto de función. A cada valor que se le dé al parámetro t, t es el parámetro, nos va a dar un único vector, ¿ven? Esto es un vector, que en este caso va a estar en el plano. Y en este caso, para cada valor del parámetro t, obtenemos un único vector que va a estar en el espacio tridimensional. Y esas son las funciones vectoriales
en el plano y en el espacio. Como ustedes los ven, lo que yo les acababa de decir, que son funciones que van a estar definidas en un conjunto de números reales, porque el parámetro t toma valores reales, ¿sí? Y entonces los valores que toma esa función, cuando le damos un valor particular al parámetro, nos da un único vector que está en el plano, en ese caso. Y en este caso, para cada valor del parámetro, nos da un único vector, me hace calor, que está en el espacio, ¿sí? Son vectores, como lo ven. Bien, sigamos avanzando un poquitito más. Es decir, una función vectorial, una función con valor vectorial o función vectorial, es simplemente una función, porque es una función, como ustedes lo verán, para cada valor del parámetro un único vector. Es el concepto de función. Es simplemente una función cuyo dominio es el conjunto de números reales, ahí lo tienen clarito, ¿ven? Cuyo dominio es el conjunto de números reales y cuyo rango es un conjunto de vectores. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Estamos 19. Bueno, entonces vamos al dominio de las funciones vectoriales. El dominio de las funciones vectoriales no es otra cosa que la intersección de los dominios de sus funciones componentes, ¿sí? Si estamos con una función vectorial en el plano, el dominio de la función R, que es la función vectorial, va a ser en la intersección de los dominios de la función componente F con la función G. Y en este caso, la intersección de los dominios de la F, de la G y de la H. ¿Estamos hasta ahí todos? Bien. Vamos en el caso B, por ejemplo, acá lo tienen desarrollado. Fíjense, en esto una función vectorial en el plano. T cubo por I más logaritmo neperiano de 3 menos T por J. ¿Cuáles son las funciones componentes? Las funciones componentes son f de t es T cubo y g de t es logaritmo neperiano de 3 menos T. Entonces, el dominio de la función R, como le acabo de explicar, va a ser la intersección de los dominios de sus funciones componentes. Esta es una función polinómica, sus dominios son todos los reales. Y esta es logarítmica. El dominio va a ser el intervalo o va a ser el conjunto de todos los test tal que el argumento sea positivo. Es decir, es el intervalo menos infinito 3. Entonces, al intersectar los reales con el intervalo menos infinito 3, queda este intervalo. ¿Sí? Vamos al apartado B y encontremos el dominio en el caso del apartado B. Bien, entonces vamos a tomar el apartado B que dice R de T es igual, dice, fíjense en cómo está dada ahí la función vectorial, es un vector, ¿lo ven? Logaritmo de t, coma, raíz cuadrada de 1 menos t, coma, y t cuadrado. Son las tres componentes, ¿sí? Entonces, ¿quién es f de t? A ver, díctenme, las funciones componentes. F de t va a ser igual a Logaritmo neperiano de t. logaritmo neperiano de t. Muy bien. Ahora, el dominio, esa es una función real. El dominio de esa función, a ver, ¿quién es el dominio? El conjunto de... Pares ordenados. No, ahí estoy en una variable, ¿no? Son funciones reales de una variable. Entonces voy a decir el conjunto de los t tales que... ¿Cómo tiene que ser t si es logaritmo? Mayor que 0. Mayor que 0. ¿Sí? En términos de intervalo, esto va a dar el intervalo 0, infinito. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Vamos con la otra función componente, g de t. Fíjense, acá la tienen tridimensional. F de t la primera componente, G de t la segunda y H de t la tercera. ¿Quién es entonces G de t? Va a ser... Raíz Raíz cuadrada cuadrada de 1 de menos t. 1 menos t. Perfecto, 1 menos t. Vamos al dominio de la función g, que son funciones reales. Las componentes son funciones reales. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? El conjunto de los t tales que, ¿qué tiene que pasar?
Es Que una raíz 1 cuadrada. menos t sea mayor o igual que 0. Perfecto. ¿Esto qué significa? Que t es menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, en términos de intervalo, esto va a ser el intervalo menos infinito y cerrado en 1. Y vamos a la h de t, que es la tercera función componente, que es t cuadrado. Entonces, el dominio de la función h, bueno, es polinómica, ya sabemos que son todos los reales. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Ufa, Sí, profe. ahora se está sincronizando. Bueno, y resulta ser de que el dominio de la función R va a ser la intersección de los dominios de sus funciones componentes. ¿Sí? Entonces acá, ¿cuáles serían Entonces va a ser la intersección de los dominios de sus funciones componentes. Entonces lo vamos a poner con color. A ver. 0,1. Siguió trabado. Ay, Dios. De 0 a 1 sería acá. Claro, va a ser el intervalo abierto en 0, hay que intersectar el de 0 a infinito, el que va de menos infinito a 1, ufa, y con todos los reales, ¿sí? Entonces, a ver si se ha borrado. No, quedó agarrado como siempre esto. Ah, hasta que se le pasa la tara. Bueno. Ya voy a volver a anotarlo acá, ¿sí? Entonces va a ser el intervalo, como dijo el compañero, el dominio de R va a ser de 0 a infinito, la intersección con menos infinito, 1 y todos los reales. Y eso va a dar el intervalo abierto en 0 y cerrado en 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Ah, tocaba el otro día ya. Ahí está. Dominio de R va a ser el dominio de F intersectado con el dominio de G intersectado con el dominio de H. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Y eso va a dar como resultado, como dijo el compañero, el dominio de R va a ser el intervalo abierto en 0 y cerrado en 1. ¿Estamos todos? ¿Chicos? Sí, profe. Bien, ¿no Sí, están dormidos? ¿No se han ido a dormir la siesta? No, profe. Espero que No, estén profe, activos. no. Enseguida voy a cortar y voy a volver al curso, a ver si están ahí. Profe, Sí, te escucho. una consulta. Justo yo me he sumado ya cuando iban 10 minutos. Sí, Y bueno, y llegamos a estar explicando las funciones. sí, Entonces, cada parte sería como una función diferente. claro, son las Por- funciones componentes. ¿Ven? Acá las tenés, ¿ves? R de t es este vector que en realidad una función definida de esta forma, f de t por i más g de t por j. Esta es una función vectorial en el plano. Y en el caso de una función vectorial en el espacio. Es una función, ¿por qué? Para cada valor que le dé al parámetro t, te va a dar un único vector que va a estar en el plano o en el espacio. ¿Estamos? Cada una de esas partes sería como una función, más o menos van a ser. La función es una función. Las funciones componentes son funciones reales. ¿Estamos? La función vectorial, como bien lo dice, es vectorial, es un vector. Como valores obtener un vector. Pero la particularidad es que sus funciones componentes, ¿sí?, son funciones reales del parámetro t. ¿Estamos hasta ahí? Acá Bien. tenés t cubo, el logaritmo, ¿lo ven? Son funciones, las componentes de este vector son funciones. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿para qué sirven? Esto quiero que lo tengan claro, porque después voy a volver a este concepto. Las funciones vectoriales nos sirven para representar curvas en el plano o en el espacio. Es otra manera de describir la ecuación de una curva. ¿Estamos? En el plano o en el espacio. O bien
como lo vamos a ver en breve, si el parámetro t es el tiempo, las funciones vectoriales nos sirven para representar los movimientos de unas partículas a lo largo de una curva, en cada uno de los espacios correspondientes. Bueno, vamos justamente a una de las aplicaciones, representación de curvas. Esta definición, los que están en recuadro, es lo que tendrían que haber visto en análisis 1 o en álgebra. Dice, ¿qué son las curvas planas? Fíjense, si f y g son funciones continuas de t en el intervalo i, si f y g son funciones continuas de t, del parámetro t en el intervalo i, entonces el conjunto de pares ordenados f de t, g de t se denomina curva plana C. Las ecuaciones. Esto representa un punto en el plano coordenado, entonces la primera es la abscisa y la segunda es la ordenada. Por eso que dice acá la definición, las ecuaciones x igual a f de t e y igual a g de t se llaman las ecuaciones paramétricas o uniparamétricas de C, donde t es el parámetro. Entonces, para que este par de ecuaciones represente una curva en el plano, ¿cuáles son las condiciones? Que las funciones f y la función g tienen que ser funciones continuas del parámetro t en un cierto intervalo i. Entonces, el conjunto de pares ordenados, esto representa una curva. Y estas ecuaciones se llaman las ecuaciones paramétricas de esa curva en el plano. Bien. De igual manera podemos definir las curvas en el espacio, ¿no? Agregando la tercera componente, ahí vamos a decir que f, g y h son continuas del parámetro t en un cierto intervalo i. Entonces, el conjunto de ternas ordenadas, ahí va a aparecer f, g y h, f de t, g de t y h de t, se va a denominar una curva en el espacio tridimensional, ¿sí? Bueno, y ahora viene este otro párrafo que dice, tomando a t como parámetro, tomando como parámetro t, perdón, el tiempo, ahí ya le doy una interpretación al parámetro t, que es esta, tomando el parámetro t como el tiempo, podemos usar, dice, una función vectorial para describir el movimiento de una partícula a lo largo de una curva, ¿sí? O también para describir una curva en R2, R3. Entonces ahí están las dos interpretaciones o aplicaciones, digamos. Podemos usar una función vectorial para describir una curva o representar una curva en el plano o en el espacio. Ya sea, o sea, la ecuación de la curva puede venir dada a través de esta función vectorial en el plano o esta función vectorial en el espacio. O bien, como lo han visto en álgebra, a través de las ecuaciones paramétricas. ¿Lo ven? Si estas son las ecuaciones paramétricas de una curva, su equivalente como función vectorial es esto, ¿sí? En el caso tridimensional va a ser x igual a f de t, y igual a g de t y z igual a h de t. Esas serían las ecuaciones paramétricas, o bien en forma vectorial. Bien, entonces, cualquiera sea la situación, ya sea que describamos una curva en el plano o en el espacio, o bien cuando el parámetro t sea el tiempo, entonces ahí estamos diciendo que usamos una función vectorial para describir el movimiento de una partícula a lo largo de una curva. En ambos casos, ya sea para representar curva o para describir el movimiento de una partícula, el punto final del vector de posición, fíjense, vuelvo acá, en la definición, para cada valor que asuma el parámetro t, nos va a dar un único vector en el plano coordenado, que es un vector de posición. Esto es en R2. Si estuviéramos en R3, para cada valor del parámetro t, nos va a dar un único vector de posición que estaría en R3. Entonces estamos con eso, ¿ven? Cada valor que le demos al parámetro tendremos, si el parámetro toma el valor particular T1, tenemos este vector, que es un vector de posición en R2. Cambia el valor del parámetro y tendremos otro vector. Cambia el valor del parámetro y tenemos otro vector, ¿sí? En R3 pasa lo mismo, ¿lo ven? Tenemos este vector de posición para ese valor del parámetro, este otro y este otro. Ahora, ¿qué dice acá? Que el extremo final del vector de posición va coincidiendo, ¿sí?, con el punto XY, en este caso en R2. ¿Lo ven? El extremo final,
coincide con un punto XY en el plano coordenado. El extremo final de este otro punto XY y este otro punto XY, ¿sí? En el caso tridimensional, el extremo del vector de posición ahí coincide con un punto de coordenadas X y Z, ¿ve? Y a medida que vaya cambiando su posición, nos va dando un punto X y Z en el espacio tridimensional, ¿sí? Ahora, ¿eso qué significa? Que a medida que el vector vaya cambiando su posición, va a ir describiendo una curva que va a estar en el plano, si es una función vectorial en el plano, o va a ir describiendo una curva que va a estar en el espacio, si es una función vectorial en el espacio. ¿Estamos? A su vez, ese punto extremo es el punto de coordenadas XY, ¿sí? Que va a coincidir con el punto XY si la tuviera en paramétrica la curva. ¿Lo ven? Y en el caso tridimensional, este va a ser el punto XYZ, que va a coincidir con el punto XYZ si a las curvas las doy en forma paramétrica, ¿no? Acuérdense que en la paramétrica tridimensional serían X igual a F de T, vamos acá, sería X igual a F de T, Y igual a G de T y Z igual a H de T. ¿Estamos? El hecho es que a medida que vaya cambiando de valor el parámetro, nos va a ir dando un vector distinto, ¿sí? Y el extremo de ese vector va a ir describiendo una curva que va a estar en el plano o en el espacio. Bien. En las curvas, como ustedes lo ven, hay una flecha, y eso indica la orientación de la curva. ¿Cuál es la orientación de la curva? Es en el sentido de los valores crecientes del parámetro. ¿Estamos hasta ahí? Bien, vamos con el otro apartado. Entonces, no se olviden que en definitiva cada valor del parámetro nos da un vector, ¿sí? En el plano o en el espacio, según donde esté. Ahora, las operaciones con las funciones vectoriales. Resulta ser que con las funciones vectoriales vamos a poder operar de igual manera que operamos con las funciones reales. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el álgebra de las funciones reales? Podíamos sumar funciones reales, podíamos restar funciones reales, multiplicar. Bueno, acá en el caso de las funciones vectoriales, que son vectores, como ustedes ven, en definitiva, los valores que toman son vectores. ¿Y qué operaciones se acuerdan que hacen ustedes con vectores? De la álgebra y de física. A ver, ¿qué operaciones hacían con los vectores? Sumábamos, Sumaban, restaban, multiplicábamos. y hacían el producto escalar, producto Producto escalar, vectorial, producto vectorial. producto de una constante por una función, ¿lo ven? Y acá se vuelven a repetir. Chicos, no se olviden de poner la asistencia, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, como en definitiva los valores que toman las funciones vectoriales son vectores, la tratamos como vectores. Entonces las funciones vectoriales también las vamos a poder sumar, y si las componentes de la primera función vectorial son esta y las componentes de la segunda, hacemos la suma de dos vectores como la suma de dos vectores que ya conocen ustedes, porque tratamos como vectores. Acá hacemos la diferencia, se resta, acá se suman las correspondientes componentes, ¿lo ven? Y acá se restan las correspondientes componentes. Y acá el producto de un escalar por un vector se multiplica cada componente por ese escalar. O sea, tratamos de hacer las mismas operaciones siempre y cuando estén definidas esas operaciones, porque acá estamos tratando con vectores. ¿Estamos? Bien. Y además de esas operaciones, también tenemos otras operaciones, que son las operaciones que vemos dentro de las funciones escalares, ¿sí? O funciones reales. ¿Qué operaciones tenemos? Los límites, derivadas, integrales. Eso también vamos a ver. ¿Estamos? Empezamos con el límite de una función vectorial. Dice, si r de t es una función vectorial tal que r de t es f de t por i más g de t por j, entonces dice, el límite de esa función vectorial va a ser igual al límite, fíjense, de la función f, y está entre corchete, por el versor i, más el límite de la función g, que está entre corchete, por el versor j. Entonces el límite de la función vectorial va a ser igual al límite de sus funciones componentes.
siempre y cuando existan los límites de sus funciones componentes, o sea, de f y g para t tendiendo a. Y en el caso tridimensional, si r de t es una función vectorial que está definida de esta forma, entonces, por analogía con esta definición, ¿qué vamos a decir? Que el límite de la función vectorial va a ser el límite de cada una de sus funciones Cada una de las componentes. funciones. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, Vamos a profe. ver si lo tengo como ejercicio. Yo he traído... Ah, sí, acá. Vamos con este ejercicio. A ver. Dice, evaluar el siguiente límite. ¿Estamos? Entonces vamos a tener límite de r de t para t tendiendo a 2. Y esto va a ser igual al límite para t tendiendo a 2 de... t. Primero la pongo a la vectorial, ¿sí? Podría haberla puesto directamente a esta, ¿no? Para obviar tanta escritura. T cuadrado menos 4, esta es la función vectorial, sobre t cuadrado menos 2t por el versor j más... Ah, no. Perdón. Por el versor j y más 1 sobre t por el versor k. ¿Sí? Ahí en el documento los versores I, J y K están en negrilla, ¿no? Porque son vectores. Bueno, ¿qué dice la definición de límite? Que va a ser el límite de sus funciones componentes, ¿cierto? Entonces Sí. acá, ¿qué tendría? Límite para t tendiendo a 2 de, vayan dictándome, De de t. t. Cierro el corchete y pongo el I. versor I. Más, Más el límite de t tendiendo a 2 de t cuadrado menos 4 sobre t cuadrado menos 2t. perfecto, ¿ven? Pero eso es Cerramos el siempre y J. cuando existan los límites de sus funciones componentes, ¿no? Más límite para t tendiendo a 2 de 1 sobre t. Y esto por el versor k. Sigo acá. Este límite existe. Acá existen Sí. los límites de las funciones 2. componentes. Por eso lo puedo Sí, porque aplicar a la definición 2i. ¿Qué está pasando ahí? El límite me va a dar da 0 sobre 0 ese, 0 sobre profe. 0, 0. profe. Pero Sí, pero esta se lo no... trabajo un poquito y ya lo despejamos. Exacto. ¿Por qué lo puedo trabajar? Porque son funciones reales. ¿Estamos? Entonces, ¿qué decimos ahí? ¿Qué tengo que hacer ahí? A ver, díctenme. Y Diferencia de aquí cuadrado arriba, arriba y en el saca numerador, se factor puede común. hacer diferencia de cuadrado. Y abajo Perfecto. saca factor común. Y abajo factor común t. Perfecto. T menos 2, esto está entre el corchete por el versor J. Entonces acá simplifico este con este, ¿sí? Y ¿cuánto va a dar el último límite? Este ya lo Y puedo ese es un calcular. medio daría, profe. 1/2 por K. Bien. Sigamos. Y entonces este límite en definitiva va a quedar 2i más, ¿cuánto da esto en definitiva? 2. 2. 2. 2. 2j más 1/2 de K. K. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Entonces esto es el límite de r de t para t tendiendo a 2. Y como ven, volvemos a obtener un vector, obviamente. ¿Estamos hasta ahí? Y así de Sí, sencillo. profe. Sí, profe. Así de sencillo. Bueno, vamos a poner un poquito más. Vamos de vuelta a la teoría. Se me ha quedado, a ver si se sale con esto. Bueno, no. Ay, Dios. Tiene los movimientos esto. Bueno, sigamos, vamos a tener que seguir con la curvita. Lo que viene acá abajo ya es el límite como es un límite, también tiene su definición rigurosa que no la vamos a ver este año. ¿Estamos, chicos? Sí, Bien, profe. seguiré con la línea. Esa es la definición rigurosa. Bueno, y ahora vienen las propiedades de los límites, ¿sí?
Dice, los límites de las funciones vectoriales obedecen las mismas reglas que las de las funciones reales. ¿Estamos? Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Acuérdense en los teoremas, chicos, miren que se los digo desde el... No hay ningún compañerito afuera, ¿no? No. Son las mismas condiciones que yo que les explicaba al comienzo. Los teoremas tienen cierta estructura y no es lo que yo evoco, lo que me acuerdo y pongo, no. Tiene que estar clarito. ¿Cuáles son las hipótesis? Sean U y B funciones vectoriales que tienen límites para t tendiendo a. Y se hace una constante. Entonces, límite de esta suma va a ser igual a la suma de los límites. ¿Lo ven? El límite constante por función es constante por el límite de la función. Tercero, límite para t tendiendo a, fíjense en que acá, como estamos con vectores, lo marco al puntito, ¿sí? Cuando sea producto algebraico, lo dejo sin marcar. Es muy difícil muchas veces en los documentos, bueno, acá están remarcadas, ¿ven? Lo que yo les decía, cuando son vectores van remarcados, ¿no? Y por ahí aparecen las flechitas. Pero esto es producto escalar. Entonces el límite del producto escalar de estos dos vectores es el producto escalar de los límites. Acá aparece el producto vectorial, el límite del producto vectorial, el producto vectorial de los límites. ¿Estamos, chicos? Bien. Ahora, sigue agarradito. Bueno, yo lo voy a dejar esta parte para que los vean ustedes cómo se hacen las demostraciones de las propiedades. Así que anoten ahí a demostrar. Yo no quiero anotar, si no se me va a seguir corriendo las palabras. Véanla ustedes como tarea. Están todas demostradas. No tienen nada raro, ¿no? Así que están todas demostradas acá. Bueno, vamos al concepto de continuidad. Una función vectorial R se dice que es continua en el punto dado por t igual a A, si y solo si, como siempre, el límite de R de t para t tendiendo a es R de A. Fíjense la similitud con la definición de continuidad para funciones reales. Entonces, esta es la definición. ¿Cuándo decimos que una función vectorial es continua en un punto dado por t igual a A? Si se cumple esto. Si se cumple el límite, que el límite de R de t para t tendiendo a es el valor que toma la función vectorial en el punto t igual a. Acá, esto es continuidad en un punto, y acá ya es para un intervalo, ¿ven? Una función vectorial es continua en un intervalo i si es continua en todos los puntos de ese intervalo. Ahora, como consecuencia de esta definición tenemos este teorema. Dice, una función vectorial R es continua en el punto dado por t igual a, si y solamente si sus funciones componentes son continuas en A. ¿Sí? Acá aparece la doble implicación. La doble implicación. ¿Qué significa una doble? Este sí y solo sí es equivalente en símbolo a esto. ¿Sí? Sí y solo sí a esto. Es la doble implicación. ¿Estamos? ¿Esto qué significa? Que este miembro es totalmente equivalente, el miembro de la izquierda es totalmente equivalente al miembro de la derecha. Es decir, que R sea continuo en el punto dado por t igual a es totalmente equivalente a decir que sus funciones componentes son continuas en A. En ese sentido es la equivalencia. Acá vuelta a aparecer el teorema. Dice, se me ha ido la línea, ahora me quedo. Una función vectorial R es continua en el punto dado por t igual a A, dice, si solamente si sus funciones componentes son continuas en A. ¿Estamos? Bien. Vamos con la demostración. Como este tiene un doble sentido, la demostración, hay que demostrarla en los dos sentidos. No se olviden las condiciones de los teoremas. Una función vectorial R es continua en el punto dado por t igual a A, si y solo si sus funciones componentes son continuas. Bueno, vamos a ver si puedo escribir. A ver. Disculpe, profe. Sí, Creo que está utilizando el anotador del Zoom, por eso no... No, ¿te acuerdas que sí lo hemos visto el otro día? Mira. A ver. Acá, el anotar.
No, ¿te acuerdas que el otro día lo hemos visto? Yo creo que un compañero también le había dicho lo mismo, profe. No, y es verdad, es solo del OneNote. Es del OneNote, hace esa tarea de estar a desca, tanto, ya se le va a pasar. Bueno, a ver. No sé cómo haciendo el otro día, he tocado acá y se me ha ido. Bueno, esto tiene una doble implicación, en un sentido. ¿Qué Profe, significa? ¿y si Sí. aprieta F5, no se sale? Ay, si me voy de la clase, tengo que volver a entrar, no sé. ¿El F5 no es para irse? Ajá. F5 es refrescar, profe. O sea, así se reconoce. A ver. Pero no hay problema si no Sí, molesta mucho actualiza las la dobles página. flechitas, boludo. Si no lo escribo acá, sí, después voy a probar con el F5, pero si no, ajá, estamos en un problema, me llego ahí. Bueno, entonces vamos en un sentido, en este sentido, ahí. Entonces, ¿ahí qué significa? Que R es continua, está demostrado, ¿no? Pero a veces yo escribiéndole me da la sensación que se comprende más, ¿no? Está todo escrito ahí. R es continua en A, en T igual a A, entonces, no me permite escribir. Entonces, a ver si, ahí está, ahí se ha salido, ¿ven? Me parece que la sincronización que hace el OneNote, cada tanto hace la sincronización esa y son A. Entonces, R es continuo en T igual a A, entonces sus funciones componentes son continuas. Sus funciones componentes son continuas en T igual a A. ¿Sí? Entonces vamos en ese sentido. Bien. Entonces, hipótesis. Siempre yo les voy a pedir en los finales que me marquen cuál sería la hipótesis de este teorema. En este sentido, H de hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Que R, esta parte, es continua en T igual a A. ¿Y qué es lo que quiero probar? Esa es la tesis. ¿Qué queremos probar? A ver. Que sus Que funciones. sus funciones componentes sean continuas en T igual a también. Exacto, esa es la tesis. ¿Sí? Esa es la tesis. Entonces ahora viene la otra parte que es la demostración. T de demostración. Entonces acá no dice si la función vectorial está en el plano o en el espacio. Entonces puedo considerar una función vectorial que esté en el plano, sea R de t, en el espacio hace lo mismo, ¿no? Igual a f de t por i más g de t por j. La considero en el plano. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bien. Entonces, ¿qué decimos? Por hipótesis, ¿eres continua? Por hipótesis, R es continua en T igual a A. Y si R es continua en T igual a A, se cumple la definición de continuidad. ¿Qué dice la definición de continuidad de R? Que el límite, a ver, de R de T para T tendiendo a A es igual a R. Ahí la tiene. Esa es la definición, ¿ven? Entonces, A R de A. a R de A. Eso sé que vale. Esa es la hipótesis, el supuesto que consideramos verdadero. Eso es válido. Bien, ahora, por definición de límite, ¿se dan cuenta cómo voy justificando yo? Por definición de límite, ¿qué tenemos? Que el límite de R de T para T tendiendo a, por definición de límite, donde la función R de T es esto, va a ser igual a límite de f de t
para t tendiendo a por i más límite de g de t para t tendiendo a por el j. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Y por qué sé que Sí. puedo aplicar esto, la propiedad del límite o la definición del... ¿Por Porque qué sé que son sé? continuos. Claro, porque la R es continua. Al ser continua, existe el límite de R de t. ¿Lo ven? Existe el límite de R de t. Entonces, por definición del límite, vale esto. Bien. Ahora, sigo. Bien, sigo. Ahora digo, por ser R continua en A, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? Por ser R continua en A, entonces tenemos que el límite de R de t para t tendiendo en A es R de A, ya lo hemos visto, es esto, ¿sí? Y R de A, reemplazo acá donde dice t, pongo A. Eso va a ser entonces F de A por I, Más claro, G de A por I, por J. más G de A por J. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos ahora? Por igualdad de vectores, porque ¿qué tenemos? El límite de R de t para t tendiendo a es esta expresión de acá del lado derecho. Por otra parte, tengo el límite de R de t de la misma R de t para t tendiendo a es esto. Entonces ahora decimos, vamos a cambiar el color. Perdón. Acá. Vamos a cambiar el colorcito. Entonces ahora digo, por igualdad de vectores, ¿sí? Por igualdad de vectores, ¿qué concluyo ahí? A ver. ¿Cómo? A ver, ¿cuándo se dice que dos vectores son iguales? Yo quiero decir que este vector tiene que ser igual a este. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Mm, Cuando tienen el mismo módulo, dirección y sentido, ¿no era, profe? No, dos vectores son iguales, sí, solamente sí. Son iguales cada uno de sus componentes. ¿Sí? Además de que tengan el mismo modo y el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el límite de f de t para t tendiendo a A tiene que ser igual a f de A. ¿Sí? Las correspondientes componentes tienen que ser iguales. Y además, el límite, límite para G de T, cuando T tiende a A, claro, para g de t tiene que para ser igual a t G de A. tendiendo a A es igual a g de A. ¿Y ahí qué he probado yo? ¿Qué acabamos de probar? Esto es definición de Existencia de qué. los límites. Sí. La existencia de los límites. Más allá de la existencia de los límites. Está bien, el límite existe, pero es igual a f de A, te dice. ¿El La límite de qué? continuidad La continuidad. Por lo tanto, f y g son continuas en T tendiendo a A. en t igual a A. ¿Sí? Que era lo que queríamos probar en la tesis. ¿Sí? Sus funciones componentes son continuas en t igual a A. ¿Estamos? Ahí está la demostración. Bueno, la tienen por supuesto acá, todo lo que he hecho yo ahí, acá está, ¿no es cierto? Pero a mí me gusta a veces explicarles, creo que se entiende más. Bueno, perdón, esta parte. ¿Sí? Falta. Ese es en un sentido, en este. ¿Lo ven? Ahora falta en el otro sentido, porque una doble implicación. No termina acá la historia. Ese va en ese sentido. Ahora va en el otro sentido. Ahora viene en este sentido. En este sentido, ¿qué vamos a decir? Las funciones componentes son continuas en A, en t igual a A. Esa es la hipótesis. Entonces, la función vectorial R es continua
en t igual a a. R es continuo en t igual a a. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque es una doble implicación. Sí, Primero hicimos R continuo en A, entonces sus funciones componentes son continuas. Ahora vamos al revés. ¿Sí? Entonces tengo que Recíproco. empezar al revés, comprobando la continuidad de la función. Claro, ahora al revés. La hipótesis va a ser que las funciones componentes son continuas en A, entonces R es continuo en A. ¿Lo ven? Hace rato era R continuo en A, entonces sus funciones componentes son continuas en A. Acá, las funciones componentes son continuas en T igual a, entonces, bueno, para poner igual, esta flechita, la vamos a borrar, vamos a poner la palabra. Es lo mismo, esta flecha significa entonces, pero la vamos a poner como con palabras para que esté exactamente igual que el otro. Entonces, sus funciones componentes son continuas en A. Bueno, vamos con este. ¿Cuál sería la hipótesis acá? Rapidito, a ver. H de hipótesis. La hipótesis es que las funciones Las componentes... funciones son continuas. Exactamente. Las funciones componentes son continuas En t igual a en t igual a a. La tesis, ¿qué es lo que quiero probar? Que R es continua en t igual a a. ¿Sí? Y vamos con la D de demostración. Bien, por hipótesis, ¿qué sabemos? Por hipótesis, vamos con otro colorcito, por hipótesis, las funciones componentes, por hipótesis, son continuas en t igual a a. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que el límite TF de T, cuando para T t tiende a A, tendiendo es igual a a F de A. es igual a f de a. Y el El límite límite, de G de T, cuando T tiende a A, es igual a G de A. esto es válido, ¿lo ven? Cuando digo las funciones componentes, ahí son la f y g, ¿no? Esto es f y g. ¿Sí? Porque hemos tomado en el plan. Bien. Entonces, ahora, nuevamente, hacemos el mismo proceso. Vamos a decir, por definición de límite, tenemos que el límite de R de t para t tendiendo a, por definición de límite, es el límite de sus funciones componentes. Y acá estoy segura que también puedo aplicarla a la definición porque f y g son continuos, entonces existen los límites. ¿Lo ven? Ahí estamos. Ahora, por ser f y g continuas en A, ahora uso la hipótesis, ¿lo ven? Entonces, por ser f y g continuas en A, ahora nos vamos a otro color. Por ser f y g continuas en t igual a A, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué digo? El límite de R de T, cuando T tiende a A, es igual a R de A. Claro, ser continua este. Entonces, ¿qué vamos a tener? Este límite, ya sé que es f de a F de A. por i, más este límite de acá es g de a sería, profe. por j. Es decir, que hemos llegado a que, esto vamos a poner acá, límite de r de t para t tendiendo a. Por lo tanto, hemos llegado a que el límite de r de t para t, esos tres puntitos, el por lo tanto significa esto.
Por lo tanto, esto es igual a esto que está acá, R de A. R de A. Y ahí que hemos probado. Que R es, por lo Continua. En tanto, el punto. exacto, R es continua en T igual a A. Bueno, ahí está la historia. ¿Estamos, chicos? Esa es la Sí. doble implicación, que significa es totalmente equivalente. Eso es una doble implicación, les vuelvo a repetir, es totalmente, no igual, equivalente, ¿no? R continuo en A es totalmente equivalente a que las funciones componentes sean continuas en A. Equivalente significa que puedo reemplazar una cosa por la otra, pero no que es igual, ¿no? Bueno, y ahí está la demostración. Vamos a un ejercicio de continuidad rápidamente. Acá, discutir la continuidad de esta función, dice en t igual a 3 y t igual a 0. Muy bien. Ahora, empecemos con el tema de la continuidad. Entonces, vamos en t igual a 3. Entonces, ¿qué decimos acá? Límite de r de t para t tendiendo a 3. ¿Sí? Esto va a ser igual, por definición de límite, es el límite de sus funciones componentes. Entonces esto va a ser límite de De 2, 2m elevado a la menos t. exactamente, para t T tiende a tendiendo a 3 3 por por i, i. más el límite para t tendiendo a 3 de e a la menos t por j, y más el límite para t tendiendo a 3 del logaritmo neperiano de t menos 1 por k. ¿Estamos hasta ahí todos? Sí. Bien. Ahora, ¿qué más viene de esto? Esto va a ser Comprobar igual. Esto, yo estoy viendo acá que cada uno de los límites de las funciones componentes existen, por eso puedo aplicar a la propiedad. ¿Cuánto da este Sí. límite? 2, 2 elevado a la e a la menos 3. perfecto, por i. Más, ¿cuánto va a dar? E elevado a la menos 3. Por j, y Logaritmo neperiano de 2. por k. Entonces, ¿a qué hemos llegado? A que el límite de r de t para t tendiendo a 3 es igual a esto que está acá. Fíjense, va a ser e de 3, porque va a ser 2 por e a la menos 3 por i, más e a la menos 3 por j, más logaritmo de 2. Entonces, r en 3. Y ese es el concepto de continuidad. Por lo tanto, r es continua En 3. en t igual a 3. ¿Sí? Bien. Vamos al caso en t igual a 0, dice ahora. Entonces, perdón, en t igual a 0. ¿Sí? Bueno, quería poner la palabra en, aguánteme un segundito. Bueno, ¿qué está pasando en t igual a 0? ¿Qué les parece? Entonces, en t El igual a versor 0, K claro, no es continuo. claro, ahí tengo que hacer uso de lo que dice la teoría. ¿Qué dice la teoría? A ver, en la Que tiene teoría, que ser continuo cada uno de sus vectores. claro, De sus funciones. las funciones componentes tienen que ser continuas. Claro. ¿Sí? Las funciones componentes. Ahí hago uso del teorema. ¿Sí? Acá, la función componente en t igual a 0, h de t, ¿quién es h de t? Es logaritmo neperiano de T menos t 1. menos T menos 1. 1. Entonces, esa función h no está definida. Definida en t igual a 0. Por lo tanto, h no es continua.
¿Y qué dice el teorema? Que R es continua si y solamente si sus funciones componentes son continuas. ¿Estamos? Claro. Ya con que Entonces, una no sea continua, ya no es continua. ya no es continua. Ahí concluyo con respecto a la R, por eso los 3 puntitos. Por lo tanto, R de Límite. T, la R de T, ahí concluyo con respecto a la vectorial. No es continua En T igual a 0. en T igual a 0. Pues no está definida, si quieren agregarle, pues no está definida R en 0. Ah, puesto R en 0. ¿Sí? No existe. R en 0. No está definida. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Con que contesten esto es fundamental, porque ahí estoy apoyándome en el teorema ese, que si eres continua, sí, solamente sí, sus funciones componentes son continuas. Ahí encuentro que una de las funciones componentes no es continua y ya está, no es continua en T igual a. ¿Sí? Pues no está definida, eres de 0. ¿Estamos? Pero todo esto tiene que aparecer, ¿no? Por lo menos esto y esto. ¿Estamos? Bien, en la explicación. Perfecto. Volvemos a la teoría. Bien, está la demostración del teorema y vamos al concepto de derivada. ¿Estamos, chicos, todos? ¿No hay ningún compañerito afuera? ¿No están dormidos? A ver. No, profe, estamos bien. No, Estamos profe, bien. aquí estamos. Siguen despiertos, ¿no? Sí, profe. Sí, Bueno. Sí, profe. No hagan como esas imágenes que aparecen por ahí por WhatsApp, el profesor a lo lejos, hola, profe, y después está dormido el alumno. Dormido está. Bueno, No, profe, aquí estamos. ahí están. Ya cuando Están- finalice la Déjense clase de le voy a trabajar, comentar algo, estoy profe. tentado por ir a acostar. Sí, más vale que estén ya enseguida, voy a cortar y voy a ir a verle la imagen de cada uno. Sí, Vamos a ver. mi hijo a las 7 de la mañana por ahí tiene clase, él está en ciencia exacta, ¿no? Y yo por ahí escucho que el teléfono anda, me levanto y le digo, ¿cómo no escuchar la clase? Se duerme. Entonces lo pone al celular y se duerme. Así me sabrán hacer los alumnos a mí, le digo. Imagínese, profe, que tenga un profesor, su hijo, que no dé ganas de escuchar la teoría y a las 7 de la mañana lo tenga. 7 de la mañana también ese horario, por Dios, dar la clase, madre querida. Menos Bueno. mal que tenemos clase a la tarde nosotros. Menos entonces. mal, porque si no ya veo que estaría sola hablando ahí. Sí, él está haciendo industrial, una quinta. Bueno, sigamos, Ante la duda, chicos. profe, usted tiene que pedir cámara. Digan, bueno, a ver, muchachos, ¿quiénes están despiertos? Y ¡pum! Sí, cámara. exactamente, Ya lo mando al exactamente. frente a todos, compañeros. No, sí, por eso les digo pongan la cámara. Después lo mismo me van a poner la cámara, ya van a ver por qué. Bueno, vamos a la derivada de una función vectorial. La derivada de la función vectorial de t se define de esa forma. Vean, ahí está la notación de derivada, r' de t, va a ser el límite para delta de t tendiendo a hacerse 0, de r en t más delta de t menos r de t sobre delta de t. O sea, el límite de este cociente de incremento. ¿Estamos? Bien. Ahora, esto es la derivada de una función vectorial en un punto. Y cuando queremos hablar de la derivada de una función vectorial en un intervalo, aunque no lo vamos a utilizar, pero vamos a decir que la función vectorial es derivable en un intervalo abierto I si existe R' de A para todo A en ese intervalo. No lo vamos a usar Para la este año. definición ya parece que la derivada es la derivada de cada una de sus funciones, componentes, ¿o no? Y claro. Esto es lo que viene ahora. Este es un teorema que se desprende de la definición, es lo que me estás diciendo vos, ¿eh? ¿Por qué? Porque ustedes saben que nosotros pasa lo mismo que para las funciones reales. Tenemos la definición de una función, de la derivada de una función real como un límite de un cociente. ¿Estamos? Pero a la hora de calcular la derivada de esa función, nosotros, digamos, a menos que diga el enunciado, calcule la derivada de tal función aplicando la definición, digamos que no es difícil, pero es más laborioso. En lugar de aplicar la definición, aplicamos las reglas de derivación. O sea que encontramos las derivadas de una función de una manera práctica, rápida y sencilla. Bueno, acá en las funciones vectoriales va a pasar lo mismo, ¿sí? Fíjense, tenemos dos teoremas, una para la función vectorial en el plano y otra en el espacio. Nuevamente,
las condiciones, si R de t, f de t por i más g de t por j, donde f y g son funciones derivables de t, entonces R' de t va a ser igual a f' de t por i más g' de t por j. ¿Ven? Y si R de t es esta función vectorial en el espacio, donde f, g y h son funciones derivables de t, entonces, ahí no me ha salido el... Ay, chicos, cuando lo he pasado en PDF, entonces R' de t no ha salido. Va a ser f' de t por i más g' de t por j más h' de t por k. ¿Sí? Es eso. ¿Estamos, chicos? Sí, ahí me ha faltado la fórmula esta. No es que ha faltado, lo ha tapado el recuadro cuando lo hemos pasado, cuando lo he pasado al PDF, debe estar abajo. Bueno, pongan eso, chicos, no se van a comer, ¿no? Bueno, ¿cuáles son? Estos son dos teoremas, obviamente, ¿no? Las hipótesis, si se les pide que demuestren la primera fórmula. Fíjense, la derivada de una función vectorial va a ser la suma de las derivadas de funciones componentes, ¿lo ven? En el caso bidimensional y en el caso tridimensional, la derivada es esta. Estamos, la derivada de funciones componentes. Acá va un vectorcito. ¿Sí? Bueno. Por razones de tiempo, yo creo que les voy a explicar rápidamente sobre esto. Hipótesis, si le piden la demostración del apartado I, se pide cualquiera de las dos, ¿no? Las hipótesis, f y g, funciones derivables de t, esas son las hipótesis. Y la tesis, hay que probar esta fórmula, esa es la tesis. Vamos a la demostración. Dice, de acuerdo a la definición de R', o sea, esta dada en el punto 4.1, que R' de t es el límite de este cociente de incrementos, donde R de t es esto, f de t por i más g de t por j, entonces la derivada de R respecto de t, que es R' de t, va a ser el límite para delta de t tendiendo a hacerse 0. Fíjense, este término que está acá, R en t más delta de t. ¿Quién es R? Es esto. Entonces, donde dice t, hay que poner t más delta de t. Entonces, R de t más delta de t, ¿cómo va a quedar acá? A ver, ¿qué les parece? Si queremos calcular R, no en t, sino en t más delta de t, ¿cómo va a quedar el segundo miembro? F de t más delta de t. Sería f más delta de f, ¿no sería, profe? F más, no, F. El argumento T de la F va a ser t más delta de t. más delta de t Por I. por i Más más G. de más T delta más de t. Exacto, por J. Ahí J. están, ¿ven? F de t más delta de t por I más G de t más delta de t por J. Menos, dice acá, el R de t. Y el R de t, F de t por I más G de t por J sobre delta de t. Lo que viene ahora es arreglo algebraico. Fíjense, el paso siguiente, lo que se hace es Se agrupa. agrupar los versores I por un lado y los J por otro. Lo agrupamos con este. ¿Sí? Después se tendría que aplicar propiedad de los límites. Exacto, y luego este con este. Eso es lo que viene, ¿ven? F de t más delta de t por I menos f de t y este con este. ¿Ven? Los J con los J, el I con el I. Lo que viene después, se saca factor común I de los dos primeros términos. Es todo algebraico y J de los otros dos. Luego se distribuye el delta de t en cada una de las componentes, ¿no ven? El delta de t acá y el delta de t acá. Y luego, el límite. Esto no es otra cosa que una función vectorial, ¿sí? Porque vuelve a quedar un vector, ¿lo ven? Y el límite de una función vectorial es el límite de sus funciones componentes. Entonces ahora es el límite para delta de t de todo este corchete por el versor I, más límite para delta de t tendiendo a hacerse 0 de todo este corchete por el versor J. ¿Estamos hasta ahí? Pero este límite, por definición de derivada, ahí entra la hipótesis, ¿ven? Que f es derivable. Entonces esto es f' de t, y este que está acá es g' de t. Y ahí se prueba la fórmula. ¿Estamos, chicos? Ese es el otro lado. No, este no tiene otro, estas son dos partes del teorema. Se puede pedir esta o se puede pedir esta. Esta se demuestra de la misma manera y está abajo. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Son dos partes.
Bueno, vamos al Profe, a la hora de ejercicio. aplicar derivada lo hacemos como si fuese una función común, ¿verdad? Acá está, mira. Ya te muestro con el ejemplo. Acá está. Hallar la derivada de la siguiente función. A menos que diga aplicando la definición, tendrán que hacer el límite del cociente de incremento. Si no dice aplicando la definición, derivamos término. Derivamos como dice la fórmula, ¿sí? Esta es una función vectorial en el plano. Entonces, la derivada de esa función vectorial, R' de t, va a ser igual, fíjense, esto es f de t, y este es g de t. Entonces, R' de t, ya sabemos por lo que acabamos de ver en el teorema, va a ser f' de t por i más g' de t por j. Por lo tanto, R' de t va a ser la derivada de esta función. ¿Cuánto da la derivada de esta función, que es la raíz cuadrada? 1, 2 veces el cociente, perdón, 1 1 sobre sobre, 2, ¿sí? raíz de t cuadrado más sería 1. 2, no es 2t, profe. Exacto, 1 sobre 2 veces la raíz de t cuadrado más Cuadrado más 1 1 por la Por 2 derivada, veces t. 2t. claro, Por 2t sería. por 2t, exactamente. Esto con esto, y esto es el versor i. Más la derivada de secante, Se me olvidó. secante por t, por tangente de Tangente de t. t. ¿Entienden? Bueno, ahí está, sin el 2. ¿Estamos todos? Sí. Sí, Bien. profe. Vamos con el otro. El apartado B. Para el apartado B, acá he puesto A, esto vamos a poner acá. Vamos con el apartado B. Entonces, en el apartado B vamos a tener R' de t, a ver, díctenme ustedes, ya saben que f de t es este, y g de t es este. ¿Sí? ¿Ya le decimos Sería el la primero derivada es o empezamos? Empezamos 3t al directamente. cuadrado 3 al cuadrado. por i ¿Sí? Más más e a la E a la t T. Derivada de la t por por j. j por nomás. j. Bien. Y si quisiera seguir derivándola, la puedo seguir derivando, y así llegamos a la derivada de orden superior. R segunda de t, por ejemplo, ¿a qué va a ser igual esto? A 6 6t. por i 6t más Por I. Más más e a la t. E a T. J. por j. Pasa que con e a la t podemos seguir indefinidamente. Con todas. Con todas. Y esto te va a dar 6i más i a la t por j. Y así podés continuarlo, ¿no? Entonces, Ujú. aprovecho ahí para mostrarles que se puede hacer la derivada de orden superior. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y así de sencillo. No tiene nada de complicado este tema, chicos. Es largo, es bien larguito, pero bueno. Acá tienen varias para entretenerse, ¿no? Háganlo los ejercicios. Y viene este teorema que es de las propiedades de la derivada. Sean R y U funciones vectoriales derivables, dice, sea F una función real y C un escalar. Entonces R y U funciones vectoriales derivables, F función real y C un escalar. Entonces se cumple que, estas también las dejo para ustedes. Constante por la derivada, una constante por, son las mismas que mucha similitud con la derivada de funciones reales. La derivada de constante por función es constante por la derivada de la función. La derivada es suma o diferencia de las derivadas. La derivada, acá está lo que yo les decía. Fíjense que no aparece el punto. ¿Lo ven? ¿Por qué? Fíjense cuáles son las condiciones, las hipótesis. R y U, funciones vectoriales derivables. F es función real y C un escalar. Entonces esta operación que está acá es el producto en realidad de un escalar con un vector. Por eso no aparece el punto, ¿no? Pero no obstante, la derivada de ese producto de funciones, aplico la regla del producto de las funciones escalares, ¿ven? Va a ser f' por r de t, pero no va al punto, porque este es producto de un escalar con un vector. No es producto escalar, es producto algebraico, digamos. Más la función f por la derivada de la segunda, ¿sí? Acá la derivada del producto escalar de dos funciones vectoriales. Este sí, es el producto escalar de dos vectores. Y aplico la regla del producto que conocíamos. Va a ser la derivada de la primera por la otra, pero fíjense que es producto escalar, más r de t escalar u' de t. ¿Me siguen, chicos? Acá el punto es producto escalar.
Acá le voy a poner, en la anterior no. Ese punto es producto escalar. Es un punto de producto escalar. Y acá la derivada del producto vectorial es esto. Es la derivada de la primera por la segunda, pero vectorialmente, más la primera por la derivada de la segunda, pero es producto vectorial. Y esta es la derivada de una función compuesta. Va a ser R' de su argumento por, fíjense en que no aparece el punto porque no es producto escalar, por f' de t. ¿Sí? Porque f es escalar, la función f es escalar. Y acá, si r de t es escalar, r de t igual a la constante, entonces se va a cumplir que r de t escalar r' de t va a ser igual al número 0, al escalar 0. Bueno, acá nuevamente todas se demuestran de la misma manera, con que vean alguna de ellas es suficiente, ¿no? Porque todas se demuestran de la misma manera. Esas que están todas demostradas, chicos, todas. Así que les dejo como tarea para que la vean. Bueno, y pasamos a la otra operación, que yo les decía sobre las funciones vectoriales, operamos de la misma manera que en las funciones reales, ¿sí? Ya hemos visto límites, continuidades, sobre todo son las operaciones que aplicamos sobre las funciones reales y operaciones dentro del cálculo. Límite, continuidad, derivada, y ahora vamos con las integrales. Integral indefinida, dice, si r de t es f de t por i más g de t por j, donde las funciones componentes f y g son continuas en el intervalo AB, entonces la integral indefinida primitiva de r y pasan a esto, es esto, que está acá, ¿sí? La integral indefinida es la suma de las integrales indefinidas de sus funciones componentes. Cuando se pide la definición de esto, tiene que dar las condiciones, esta, r de t, f de t por i más g de t por j, donde las funciones componentes f y g son continuas en el intervalo. Entonces la integral indefinida se define así, ¿sí? Esto que está acá abajo es un arreglo, es otra manera de verla a esta expresión. ¿Por qué? Esta integral indefinida que está acá y esta que está acá son integrales de funciones reales, ¿sí? Entonces la integral indefinida de la función f, que es una función real, es el conjunto de las infinitas primitivas o antiderivadas de la f chica. En símbolos escribimos como f de t más c1. Y la integral de la g de t va a ser igual al conjunto de las infinitas primitivas o antiderivadas de la g chica. O sea, va a ser g de t, que es una primitiva de la g, más la constante c2. Si uno reemplaza esto acá y esto acá, y trabaja algebraicamente con eso, llegamos a esta expresión. ¿Sí? Que ahí se lo ve clarito. ¿Ven? Que la integral indefinida de la función vectorial es el conjunto de infinitas primitivas o antiderivadas de la función vectorial r chica. ¿Sí? Es una familia de vectores. Así como acá es una familia de funciones, acá es una familia de vectores. ¿Sí? Estas formas llegan, fíjense en lo que yo les decía, reemplazan esto acá, y ahí trabajan con los versores i, ¿ven? Multiplican y luego agrupan términos y llegan a esto, y llegan a esta expresión. ¿Estamos? Bueno, así como hemos definido la integral indefinida para el plano, tenemos la integral indefinida para el espacio, que es la suma de las integrales de una función vectorial en el espacio, ¿no? La integral indefinida es la suma de las integrales de sus funciones componentes. Bien, y de esa manera podemos definir la integral definida, las condiciones. La integral definida de una función vectorial continua R en el intervalo AB, esto se define como la suma de Riemann, chicos, es cierto, pero yo de esto tomo esto nada más. La integral definida de una función vectorial R en el intervalo B se define como y pasan a esto, que está acá. ¿Estamos, chicos? Sí. Obviamente esto tiene Sí, una profe. explicación que viene de la suma de Riemann, pero no la tomo así, directamente sencilla, así como lo que me interesa a mí cuando tomo esto es esto. Si r de t es esta función vectorial donde f y g son continuas en AB, entonces la integral indefinida de r es esto. Eso.
Esto que viene acá abajo y a los efectos, capaz que en la parte práctica le dan un ejercicio así y tienen que saber de dónde viene esto. Es simple, van a llegar a eso, le aclaro, ¿no? Cuando se resuelven los ejercicios. Lo que pasa que se llega a esto una vez que uno va resolviendo las integrales de sus funciones componentes. Pero en la teoría, cuando se le pide esto, es esto. Si R de t es eso, donde f y g son funciones continuas en AB, la integral indefinida es la suma de las integrales de sus funciones componentes. Para el caso de la integral definida, si R de t, la integral definida de una función vectorial R de t en el intervalo, esto es fundamental. La integral definida de una función vectorial continua, lo mismo que en el caso anterior, función vectorial continua, R de t, en el intervalo AB, es esto. ¿Sí? La integral definida va a ser la suma de las integrales definidas de sus funciones componentes. En el caso del espacio, si R de t es esta función vectorial que es continua en el intervalo AB, entonces la integral definida es la suma de las integrales definidas de sus funciones componentes. ¿Estamos? Esto, nada más. En el caso bidimensional y en el caso tridimensional. Esto es R continua en AB. Ojo con eso, son las condiciones, ¿no? Acá arriba lo dice, pero yo lo vuelvo a escribir, ¿no? Aunque, bueno, no tiene sentido porque sí está bien puesta ahí. ¿Se entiende lo que digo, no? Cuando tomamos la definición, tiene que estar clarito, la condición, la integral definida de una función vectorial continua, R de t en el intervalo AB, si R de t es esto, es eso. Y si R de t es esto, entonces eso. ¿Está? Bueno, acá lo que explica que las integrales definidas de una función vectorial también tienen su teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Si acabamos de ver, yo acá le expliqué que esta R grande es una primitiva de esta, entonces la integral definida de esta función vectorial va a ser igual a esa primitiva particularizada para los límites de integración. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, vamos a un ejemplito de esto. No tengo acá escrito nada. Bueno, entonces, parece que lo he dejado para hacerlo de acá. A ver, vamos con la 3. Parece un poquito más. Vamos con del apartado 3 que pide la integral indefinida. Entonces, con el apartado 3. Entonces acá está pidiendo la integral indefinida de R de t diferencial de t. Esto va a ser la integral de seno de t la seno de t por i más 1 más coseno de t por j. Y por el dt. ¿Sí? Entonces, esto por lo que acabamos de ver, yo les dije, la integral de una función vectorial es la suma de las integrales de cada uno de sus componentes. de sus componentes. Por eso va el corchete, Dale, seno de t, de t, cierro el corchete y va el versor-i. Más, abro el corchete. La integral indefinida de 1 más coseno de t por dt cierro y el versor j. ¿Sí? Y bueno, y se transforma en la integral de funciones reales. La integral de seno, ¿a qué es igual? Menos coseno. Exactamente. Entonces esto es menos coseno de t por i. Y acá la integral de una suma es la suma de las integrales. La integral Sí, de dt es t más seno de t. más seno de t. Fíjense, chicos, que era lo que yo les decía, de cada una de estas integrales sale una constante de integración, ¿lo ven? De esta Todo eso sería integral más. sería C1 por I, que es lo que aparece en la teoría.
Al resolver esta integral, también sale otra constante que va a ser C2 por J. Luego a la C1 por I más C2 por J, se lo agrupa bajo una sola constante general C. ¿Estamos? Y esta es la que dice la teoría de la R grande de T. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que llegan a lo mismo? Bueno, Sí. y esa es la integral indefinida. Bien, tienen varios ejercicios ahí para resolverlos, chicos. Vamos al ejercicio 4 de las integrales definidas, esta que parece linda. Vamos al 4. En el 4 tenemos la integral entre 0 y pi sobre 3. Recién llegó un compañerito. Es la integral entre 0 y pi sobre 3 de r de t. Entonces ahí vamos a tener secante de t. Entonces acá la vamos a poner secante de t por tangente de t por i más tangente de t por j, dice. Y más 2 seno de t, tangente 2 seno de t, coseno de t, más 2 seno de t, coseno de t por k. Más 2 seno de t por coseno de t y por el k. Y por el k. ¿Sí? Cierro acá y por el dt. Bueno, entonces esto va a ser igual. Corchete. La integral definida de sus componentes, sus funciones componentes. Entonces, entre 0 y pi sobre 3, secante de t por tangente de t por dt, cierro el corchete y por el i. Más, abro el corchete, integral entre 0 y pi sobre 3 de tangente de t por dt, cierro el corchete y por el j. Y más la integral al corchete entre 0 y pi sobre 3 de 2 seno de t coseno de t por dt y por el versor k. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora no, vamos a otro color. ¿Y esto qué va a ser igual? La integral de secante por tangente, ¿eso qué es? Secante, ¿no es, profe? Sí, señor, muy bien. Es secante de t entre 0 y pi sobre 3. Esto por el versor i. Bueno, más vale que le ponga un corchete porque uso corchete. Bueno, entonces más la integral de secante, ahí va a ser menos logaritmo neperiano. Del valor absoluto del coseno de t. Exactamente. Entre 0 y pi sobre 3 por el versor j. Y esta otra integral, 2, la puedo poner como seno cuadrado de t sobre 2 entre 0 y pi sobre 3 por el k. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? Sí. Sí, Si no la profesor. ven, la sacan afuera y la hacen por sustitución. Le llaman u a seno de t y se van a dar cuenta que es esto que yo he puesto acá. Esto con esto, esto con esto. Bueno, yo directamente le pongo, cuando reemplacen acá, tienen coseno de pi sobre 3 menos coseno de 0. Tienen que aplicar Barrow. Eso les va a quedar 1, sí, 1 por i. ¿Sí? Porque acá les va a dar, claro, es 1 sobre... ¿Cómo se hacía, profe? Era el final menos la inicial, ¿era que no? Claro, Barrow, chicos, Barrow, ¿no? Es la primitiva para el límite superior menos la primitiva para el límite inferior. Secante de pi sobre 3, 1 sobre coseno de pi sobre 3.
O sea, 1 sobre 1/2 y eso va a quedar 2. Esto, secante de pi sobre 3 va a dar 2. Menos secante de 0, que es 1. 2 menos 1, 1. ¿Sí? Más. Seguimos acá. Acá vamos a tener el logaritmo de coseno de pi sobre 3. Coseno de pi sobre 3 es 1/2. Entonces acá vamos a tener menos logaritmo de 1/2. Menos el valor de la primitiva para el límite inferior. Coseno de 0 es 1 y logaritmo de 1 es 0. Entonces acá queda menos 1/2. Bueno, acá les va a dar menos 1/2. Perdón, no menos 1/2. Menos logaritmo de 1/2 por el versor j. Y acá les va a quedar esta primitiva para el límite superior. Seno de pi sobre 3 es raíz de 3 sobre 2. Y elevado al cuadrado, arreglado todo eso, y eso le va a 3 sobre 4. ¿Sí? Ya esto es archi conocido por ustedes, ¿no? Y eso da. Como tiene que ser, da un vector particular. ¿Lo ven? Esa es la integral definida. Se resuelve término a término y como cada término es una integral de una función real, hay que aplicar todas las técnicas de integración, Barrow, ¿sí? Tablas de integrales pueden usar, el hecho que la tienen que resolver. ¿Sí? Bueno, chicos, acá tienen varios ejercicios para hacer también. Sigamos con las aplicaciones de la derivada de una función vectorial. Vamos con las aplicaciones geométricas. Curva suave en el plano y en el espacio. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, chicos? Lo anterior, la verdad que el tiempo apremia acá. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? No, sí, sería. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bueno, podemos continuar. Ahora sí, avanzamos con las aplicaciones de la derivada de una función vectorial. O sea, las aplicaciones de la R' de t. 6.1 son las aplicaciones geométricas. Vamos al concepto de curva suave. Curva suave en el plano o en el espacio, dice. Diremos que la curva, acuérdense que una función vectorial, podemos usar una función vectorial para describir o representar una curva en el plano o en el espacio. ¿Estamos? Entonces, por eso dice acá, diremos que la curva representada por R de t, f de t por i más g de t por j, o R de t, f de t por i más g de t por j más h de t por k, o sea, este está en el plano y este en el espacio, es suave en el intervalo abierto i, sí, y ahí vienen las condiciones, f', g' y h' tienen que ser continuas en i, y además el vector R' de t es distinto del vector nulo. Fíjense que está sobremarcado el 0, porque es vector, no es escalar. Y además R' de t es distinto del vector nulo para todo valor de t en el intervalo i. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una curva es suave en el plano? Es cuando se cumplan estas condiciones, que la derivada de las funciones componentes tiene que ser continua y además el vector derivada, R' de t, no puede ser el vector nulo. Bueno, dicho de otra manera, decimos que una curva es suave si no presenta picos o los vértices que ustedes conocían en análisis 1. Por ejemplo, acá, esta, ¿a dónde la voy a poner la curva suave? Que ha escrito todo acá. Bueno, acá arriba, chicos. Esta, por ejemplo, esa tiene un pico, esa no es suave. ¿Entienden? Otra cosa que no es suave es esa no es suave, ¿ven? En cambio, esto es una curva suave. Esto sí es suave. ¿Sí? Estas dos no es suave, esta tampoco es suave. ¿Me aguantan un segundito, chicos? Sí, profe. Sí, profe, tranquila. Sí, profe. Sí, me está sonando el... A ver. Aguanten Ponga un en silencio, ¿no? segundito. Sí. Hola. Hola. Hola.
Ay, Dios, justo. Este ilustrador. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo va usted? Mire, ahora un segundito, esta foto, ay, se me hizo. Bueno, volvamos, chicos. ¿Estamos hasta ahí? Hola. Sí, profe, aquí Sí, estamos. profe. Bueno, justo me tocaba el timbre como loco. Bueno, entonces, esta no es una curva suave, esa que tiene el pico. Esta tampoco es suave, ¿ven? No son suaves. En cambio, esta que no tiene un pico sí es suave. Esas son las condiciones. Yo lo único que preciso es que se acuerden eso. La que no tiene un pico, no tiene un ángulo, un vértice. Esas no son suaves. En cambio, estas sí. ¿Estamos? Bien. Entonces definimos la longitud de arco por una curva en el plano o en el espacio. Si C es una curva suave, dada por R de T, fíjense cómo la ponemos ahora la curva. En lugar de poner F de T por I más G de T por J, acuérdense en que la F, de acuerdo a las ecuaciones paramétricas, voy a volver un poquitito, acuérdense que acá, no, allá y a lo lejos. ¿Se acuerdan que yo les decía las distintas maneras de representar la curva? Ahí está, ¿ven? Uno puede dar la curva en forma vectorial, que es esto, donde esta primera componente es X y esta segunda componente es Y. Entonces, X igual a F de T o Y igual a G de T. Entonces, cuando uno da la forma vectorial, puede poner F de T por I más G de T por J o indistintamente X de T por I más Y de T por J, ¿sí? Y si tuviéramos en el espacio, va a ser X de T por I de T por J y Z de T por K. Es lo mismo, son distintas maneras de expresarla a las ecuaciones de las funciones vectoriales. Bien, entonces acá como ya estamos dando las aplicaciones, ya las ponen en términos de las coordenadas. Entonces acá, ¿ven? Si C es una curva suave dada por R de T, como X de T por I más Y de T por J en el intervalo AB, la longitud de arco de C sobre ese intervalo es S es la integral definida del módulo de R' de T por diferencial de T. O sea, la integral definida entre A y B de la raíz cuadrada de X' de T al cuadrado más Y' de T al cuadrado por DT. ¿Estamos hasta ahí? Eso en realidad tendrían que haber visto en análisis 1, no sé si lo han visto. La longitud de arco, la longitud de la curva, del arco de curva, de esa curva suave, va a ser la integral definida entre A y B del módulo del vector del vector derivada, ya me estoy adelantando con la velocidad, el módulo del vector derivada. Si el vector derivada es esto, el módulo, como todo módulo, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿sí? He aquí que esta expresión que está en el integrando, esto,
Esto no es otra cosa que el diferencial de la longitud de arco, que es lo que ha puesto abajo. Y si sea una curva suave dada por, esta está en el espacio, x de t por y de t por j, z de t por k, en el intervalo AB, la longitud de arco de C sobre ese intervalo lo mismo, es el módulo de R', nada más que R' ahora es de 3 componentes. Entonces esto va a ser la integral definida entre A y B de la raíz cuadrada esta, ¿sí? Bueno, por las razones de tiempo voy a dejar que estos ejercicios ya lo haga Adriana en el práctico, ¿no? Bueno, la interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial. Acá, la voy a hacer sencilla este año, ¿no? Entonces, muy sencilla. R' de t, dada la función vectorial, sabemos que la derivada de la función vectorial es esto. Esto es la definición, si este límite existe, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a decir? Que el vector, acá no ha salido, este vector en azul es R'. Ese vector en azul, este que está acá, ese es R'. Nada más que no ha salido. Ese es R'. Ese es el vector R'. Bueno, el vector R' de t resulta ser un vector tangente a la curva C, donde la curva C, esa es la gráfica de esa función vectorial. Entonces el vector R' de t es un vector tangente a la curva, esa es la interpretación geométrica de la derivada de la función vectorial. Es un vector tangente a la curva en el punto P. ¿Sí? Ahora, para que ese vector tangente, podamos trazar ese vector tangente a la curva, obviamente debe existir el vector y además no debe ser el vector nulo. Fundamentalmente no debe ser el vector nulo. ¿Sí? Para decir que R' de t es tangente a la curva C en P, obviamente tiene que existir R' de t porque es un límite, y además R' de t tiene que ser distinto del vector nulo. ¿Sí? Entonces, de esto, lo único que necesito que sepan es esto. Sabiendo que C es la gráfica de esta función vectorial, el vector R' de t es tangente a la curva C en el punto P. Eso. Para que exista este vector R' de t debe ser distinto del vector nulo. Eso es importante. Podemos definir como es un vector, podemos sacarle el módulo del vector, como todo vector. Entonces, el módulo y el vector unitario. Entonces, el vector tangente unitario, que se define como t en t, es R' de t sobre el módulo de R' de t. ¿Sí? O sea, es el vector unitario en la dirección de R' de t. Vamos al vector normal principal. C curva suave representada por R de t, y donde el vector derivada del vector tangente unitario, que es esto, tiene que ser distinto del vector nulo. El normal principal es el vector perpendicular al tangente, y se define de esta forma. Como la derivada, en realidad es el vector unitario del t' de t. Acuérdense, el t de t es el tangente unitario. Vamos hacia atrás. Tenemos el vector R' de t. Sacamos el vector unitario de ese vector, ese es el vector t grande de t. El normal principal se define como el vector t' de t, la derivada de este, sobre el módulo de t' de t. En definitiva, el normal principal es perpendicular al tangente unitario, o al tangente, al vector tangente, ¿sí? Y la curvatura, si C una curva suave representada por R de t, la curvatura de esa curva se define de estas, son fórmulas, chicos, es como, se define como el cociente del módulo de t' de t sobre el módulo de R' de t. ¿Qué es la curvatura? Es una medida de qué tan rápido cambia de dirección la curva en un punto. Todo esto es aplicar fórmulas. Viene la curva y ahí hace esto y vuelve y hace ahí, ¿sí? Entonces la curvatura acá es una curvatura suave hasta que viene a este punto y ahí es pronunciada. Acá vuelve a ser pronunciada. Entonces es una medida de qué tan rápido cambia de dirección la curva en un punto.
Esto es simplemente aplicar fórmulas. Empezando con el R' de t, que es el vector tangente. El vector tangente unitario es esto, como todo vector unitario. El normal principal, hay que sacar la derivada de esto. Y de ahí sacar el unitario del vector derivada S. Ese es el normal. El normal principal es el vector perpendicular, acá lo tienen, ¿ven? Es perpendicular al vector R' de t o al vector t de t, ¿sí? Que es el tangente unitario. Y bueno, y luego tienen el tema de la curvatura. Vamos a las aplicaciones físicas, chicos. Todo esto lo van a hacer en la parte práctica, ¿sí? Yo por eso voy un poquitito más rápido para poder terminar. Nuevamente, ¿están ahí todos o ya se han perdido? No, Aquí profe. estamos, Sí, profe. profe. Esto parece difícil, pero no es nada difícil. Aplica fórmula, calcular R' de t, el unitario del R' de t, el t de t. Mucho por leer nomás. No, llevar la fórmula en la mano. Cuando hagan el práctico, acuérdense, son todas formulitas. Lo que sí tienen que tener claro, que el R' de t es el vector tangente. El n de t es el vector normal al tangente, es este. ¿Cómo lo calculan al n de t? Hay que sacar el unitario de este, del R'. Eso es todo, ¿ven? Se saca el unitario, se deriva, es eso, y luego le sacan el unitario del vector S derivado. Bueno, y ahora vamos a la aplicación física, volviendo a la función vectorial, donde el parámetro t ahora es el tiempo, ahora entra el movimiento. Acuérdense que al iniciar esta clase yo he dicho que las funciones vectoriales tenían dos grandes, por decirlo de alguna manera, aplicaciones. Una era para representar curva en el plano, en el espacio. Y otra es cuando el parámetro t le damos la interpretación del tiempo, entonces la función vectorial sirve para describir el movimiento de las partículas a lo largo de una curva. El movimiento, ¿estamos? Entonces, en la aplicación física, ya el parámetro toma la interpretación del tiempo, ¿sí? El parámetro este es el tiempo, ¿ven? Acá está. El parámetro t es el tiempo. Entonces, R de t representa el movimiento de la partícula a lo largo de una curva. Entonces, esta función vectorial va a describir la posición de la partícula en cada instante de tiempo. ¿Sí? El t es el tiempo, entonces la función vectorial nos va a dar cuál es la posición que tiene una partícula en cada instante de tiempo. Entonces, el vector velocidad se define de esta manera. Velocidad que tiene esa partícula en cada instante de tiempo va a ser el límite de este cociente. ¿Sí? Pero este límite, por definición de derivada, no es otra cosa que R' de t. Entonces ahí viene la interpretación física. R' de t, la derivada de una función vectorial, se interpreta físicamente como la velocidad de una partícula en el tiempo t. ¿Sí? Acá, R' de t era la aplicación geométrica. R' de t, geométricamente hablando, acá está, por esa interpretación geométrica, es el vector tangente a la curva. Físicamente hablando, en términos físicos, ya el parámetro t es el tiempo, R' de t es la velocidad que tiene una partícula en cada instante de tiempo. Y R' de t se lo calcula así. La aceleración es la derivada del vector velocidad, ¿sí? Entonces la aceleración en el tiempo t es la derivada del vector velocidad, o sea, R segunda t, que es esto. Y la rapidez pasa a ser el módulo del vector velocidad. ¿Sí? O sea, esto. Fíjense, cuando uno le pide las definiciones, estas nos tiene que olvidar las condiciones. Si las funciones x e y son dos veces derivables, ¿por qué? Porque tiene que ser, o por lo menos tiene que decir, dada la función vectorial R de t, que existe R segunda de t. Con eso estamos diciendo que sea dos veces derivable. Entonces la aceleración se define como la derivada del vector velocidad, ¿sí? O sea, B' de t. ¿Estamos? Y esas son las aplicaciones físicas y nada más. Este es el vector de posición de una partícula en el instante t. ¿Estamos? Cuando el parámetro t es el tiempo. La velocidad es R' de t. Y la aceleración en el tiempo t
para lo cual R debe ser derivable 2 veces, o dicho de otra manera, X, la función es X, tiene que ser 2 veces derivable. Entonces defino la aceleración como R segunda de t. ¿Estamos, chicos? Bueno, esto ya lo dejo para la parte práctica, ¿sí? Que lo terminen de ver ahí. Digamos, los ejercicios, nada más. Los ejercicios, nada más. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto antes de dejar de compartir? No, profe. ¿Seguro? Bueno, entonces voy a dejar de grabar.